El sonido metálico de la puerta de la celda cerrándose a mis espaldas fue como un disparo directo al pecho. Ese eco frío todavía lo escucho cuando cierro los ojos. Mis manos temblaban, esposadas, y lo único que podía pensar era que, después de 21 años de levantar paredes, limpiar cocinas y enviar cada dólar que sobraba a mi familia en Michoacán, estaba a punto de perderlo todo. Nunca imaginé que el hombre que me enseñó a caminar, el que me puso un martillo en la mano a los 13 años, sería el mismo que marcaría el número que le daría al gobierno mi nombre y mi dirección. Sí, mi propio padre. Recuerdo bien el año en que crucé la frontera. 2002. Tenía apenas 22 años, una mochila con 2 mudas de ropa, un billete de $20 en el bolsillo y el sueño ingenuo de que allá, en Estados Unidos, el sacrificio se convertiría en oportunidades. Me prometí a mí mismo que sería temporal, que regresaría en 5 años con una casa de ladrillos para mis padres y con mis hermanos, estudiando gracias a mis remesas. Los primeros meses en Los Ángeles fueron un infierno. Dormía en el piso de un cuarto que compartíamos 7 hombres, todos con el mismo acento quebrado y las mismas miradas cargadas de miedo cada vez que escuchábamos una sirena. Trabajaba de día en la construcción y de noche limpiaba oficinas en el downtown. No había domingos, no había descanso. Lo único que me sostenía era esa vocecita en mi cabeza repitiendo, hazlo por ellos. Con cada cheque, aunque fueran apenas $320 después de descontar impuestos falsos y el pago al coyote que todavía debía, enviaba la mitad a México. Llamaba los domingos a la casa de mis padres. Escuchaba la voz de mi madre bendiciéndome entre lágrimas y la de mi padre, firme, diciendo que estaba orgulloso. Me aferraba a esas palabras como quien se agarra a una cuerda en medio del mar, pero con el paso de los años, esa cuerda se convirtió en una cadena, porque cada vez que lograba ahorrar un poco para mí, una llamada llegaba desde Michoacán. Tu hermana necesita cuadernos. El techo de la casa se está cayendo. Tu primo se metió en problemas. Hay que pagarle al abogado. Y yo, con la culpa atravesada en el pecho, decía que sí, que no se preocuparan, que yo resolvería. En 2008, mientras la crisis económica arrasaba con todo, perdí mi primer empleo estable en una compañía de construcción en Santa Ana. Recuerdo la cara de mi supervisor, un gringo de unos 50 años, mirándome sin poder ofrecerme nada más que un apretón de manos. Lo siento, José, la compañía no puede sostener tantos trabajadores. Me quedé en la calle con apenas $700 en el banco y la certeza de que mi familia nunca entendería un no. Llamé a mi padre esa noche, la voz quebrada, pidiéndole que fueran pacientes, que tal vez tardaría un poco en enviar dinero. Del otro lado, silencio. Y después, su respuesta seca. Aquí no podemos esperar, hijo. Tú sabes que tu responsabilidad es mantenernos. Esa palabra, responsabilidad, se me quedó clavada como un cuchillo. Porque sí, era cierto que yo me había marchado con la promesa de levantar a los míos, pero ¿hasta dónde? Pasaron los años, y cada sacrificio era invisible. Mi madre me pedía que no discutiera con mi papá, que él siempre había sido duro, pero en el fondo me quería. Yo me convencía de que era así, de que todo el peso en mis hombros era simplemente el precio que debía pagar por ser el hijo mayor, el que se atrevió a cruzar la frontera. En 2015 logré algo que pensé imposible. Compré una vieja camioneta Ford del 97 por $1,200. Para mí era un símbolo de victoria, la prueba de que, poco a poco, empezaba a vivir, no solo a sobrevivir. Pero apenas una semana después de tenerla, mi padre me llamó exigiendo que vendiera la troca para mandar dinero a mi hermano menor que quería probar suerte en el norte. Me negué por primera vez. Fue un silencio helado el que se instaló en esa llamada. ¿De verdad prefieres una camioneta vieja a la sangre de tu hermano?, me dijo. Esa frase me persiguió durante años, porque entendí que para él yo no era un hijo, sino una billetera. Lo que nunca imaginé es que esa tensión acumulada durante décadas terminaría explotando de la manera más cruel. El día que llegaron a tocar mi puerta, eran las 6 de la mañana. 3 agentes de ICE, chalecos negros,
Miradas frías. Gritaron mi nombre completo. José Luis Mendoza Ramírez. Abre la puerta. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me esposaron frente a mis hijos, que lloraban preguntando qué pasaba. Y mientras me metían en la camioneta blanca, un vecino me susurró con los ojos muy abiertos. Fue tu papá quien hizo la llamada. No quise creerlo. Me repetía que era un rumor, una confusión. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro del corazón, donde uno guarda las sospechas que no quiere aceptar, supe que era verdad, porque mi padre siempre había tenido esa mirada calculadora, esa forma de recordarme que yo era su sostén, su inversión. Y cuando dije basta, cuando dejé de mandar cada dólar, él decidió que ya no servía. En el centro de detención, el tiempo no corre, se pudre. Las luces blancas nunca se apagan, y los guardias caminan con las botas pesadas que hacen retumbar las paredes. Las primeras noches no dormí. Solo repasaba una y otra vez la escena de mi arresto, los gritos de mis hijos, el rostro helado de los agentes y esa frase del vecino que perforaba mis pensamientos como un martillo. Fue tu papá. Me aferraba al teléfono que nos dejaban usar por minutos contados, como si fuera un salvavidas. Llamé a mi madre. Su voz llegó temblando, rota. Hijo, resiste. Vamos a ver cómo te ayudamos. Le pregunté directo, sin rodeos, si era cierto lo que había escuchado. El silencio de esos segundos me dolió más que las esposas apretadas en mis muñecas. Después, escuché su susurro. Tu padre creyó que era lo mejor, que ya estabas muy cansado de esta vida. Él dice que aquí, en México, puedes empezar de nuevo. Quise gritar, maldecir, pero las palabras se me atragantaron. ¿Cómo podía llamarlo lo mejor cuando me estaba arrancando de la vida que había construido durante más de 2 décadas? Recordaba los años uno por uno, como si fueran cuentas de un rosario de dolor. En 2004 trabajaba 16 horas al día en restaurantes, fregando platos, hasta que las manos se me llenaban de grietas. En 2009 compartía un cuarto de hotel barato con otros 3 jornaleros, porque no alcanzaba para la renta. En 2012, cuando nació mi hija mayor, juré que todo el esfuerzo valía la pena, porque ella crecería con lo que yo no tuve, un futuro en el norte. Y en 2018, cuando por fin conseguí un permiso de trabajo temporal, gracias a un programa de la iglesia, sentí que había tocado el cielo. Todo eso, cada lágrima y cada dólar enviado, se borraba con una sola traición. En la celda conocí a otros como yo. Había un hondureño que llevaba 8 meses detenido esperando audiencia, un salvadoreño que lloraba todas las noches porque lo habían separado de su hijo en la frontera. Escuchar sus historias era mirarme en un espejo roto. Todos habíamos confiado en algo, en alguien, y todos habíamos sido abandonados. Una noche, mientras cenábamos la comida insípida de siempre, me confesó un guatemalteco. Al final, hermano, no son los gringos los que nos matan el alma, son los nuestros. Y esa frase me quemó por dentro porque yo sabía que era la pura verdad. El día de mi primera audiencia lo recuerdo con un frío que todavía siento en los huesos. Me llevaron esposado, con un uniforme naranja que olía a humedad y vergüenza. El juez apenas levantó la vista de los papeles. Mi abogado de oficio, un muchacho joven con más casos de los que podía manejar, me dijo antes de entrar: sea breve, diga la verdad y espere lo mejor. ¿La verdad? ¿Qué verdad podía sostenerme? Que crucé la frontera en 2002, que trabajé sin descanso, que pagué impuestos con nombres falsos, que nunca cometí un delito, que cada cheque mío alimentó una casa en Michoacán. ¿Eso importaba? En ese tribunal no. Cuando me dieron la palabra, sentí la garganta seca. Hablé en inglés torpe, con ese acento que nunca logré disimular. I worked hard. I sent money to my family. I never hurt anyone. El juez me miró un segundo y asintió como si fuera una historia más de un expediente interminable. Me dieron otra fecha para continuar el proceso y me devolvieron al centro de detención. Fue esa noche, de regreso en la celda, cuando tomé la decisión de enfrentar a mi padre. Llamé a México, pedí hablar con él. Cuando escuché su voz firme, dura como siempre, le dije: ¿fuiste tú? No hubo negación, solo un suspiro,
y luego sus palabras que me desgarraron. Hijo, lo hice porque ya no eras el mismo. Te estabas olvidando de nosotros. Mejor aquí, cerca, aunque llegues deportado, que allá, perdiéndote. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. ¿Cómo podía llamarlo amor cuando lo que había hecho era entregar mi vida entera a los brazos de quienes querían expulsarme? Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el techo de concreto con un nudo en la garganta. Recordé cada llamada de domingo, cada peso enviado, cada sacrificio que me había negado a mí mismo para cumplir con sus exigencias. Y entendí que para mi padre, yo nunca fui un hijo, fui un proveedor, una máquina que debía producir. Y cuando dejé de hacerlo como él quería, me desechó. Perder el trabajo fue como perder la última tabla en medio del océano. Llevaba más de 10 años en la misma empresa de construcción en Riverside, y aunque mi estatus migratorio siempre había sido un fantasma rondando detrás de mí, allí me habían aceptado con mis papeles prestados y mi inglés quebrado. Me daban turnos estables, seguro médico básico y la sensación engañosa de que, poco a poco, estaba echando raíces. Pero el día que hice tocó mi puerta y me sacó esposado frente al vecindario entero, esa raíz se arrancó de golpe. Lo peor no fue mi caída, fue la de mis hijos. Ellos tenían 13 y 9 años cuando todo sucedió. La escuela se convirtió en un campo minado de preguntas, burlas y silencios incómodos. Mi hija mayor me escribió una carta en hojas de cuaderno donde me confesaba que ya no quería ir a clases porque sus compañeras la señalaban como la hija del ilegal detenido. Leí esa carta dentro de la celda, con las manos temblando, y cada palabra era un cuchillo. Mi hijo, más pequeño, me preguntaba en las llamadas si los agentes me habían golpeado, si comía, si algún día volvería a casa, y yo, tragando lágrimas, respondía siempre con la misma mentira piadosa. Estoy bien, pronto regresaré. Mientras tanto, mi familia en México seguía llamando, no para preguntar por mis hijos, no para ofrecer apoyo, sino para exigir explicaciones por qué ya no llegaban las remesas. Tu hermano tuvo que dejar la universidad porque no enviaste lo que prometiste, me reclamó mi padre con una calma que dolía más que los gritos. Le dije que estaba detenido, que cada centavo se iba en abogados, que apenas podía respirar entre tanta presión. Su respuesta fue brutal. Entonces de nada sirvieron esos 21 años allá. Cada noche repasaba los números en mi cabeza, como si fueran cadenas invisibles. Más de $100,000 enviados en 2 décadas, sacrificando ropa nueva, un carro mejor, vacaciones con mis hijos, todo para que allá, en Michoacán, la casa de mis padres creciera un cuarto más, el terreno se cercara, mis hermanos pudieran presumir estudios, y ahora que yo caía, todo se reducía a una frase cruel. De nada sirvió. El centro de detención se llenaba de historias parecidas. Un salvadoreño me contó que había trabajado 20 años en Nueva Jersey enviando dinero a su madre y que, cuando lo deportaron, ni siquiera lo esperó en el aeropuerto. Un hondureño lloraba todas las noches porque descubrió que su esposa había usado el dinero que mandaba para irse con otro. Yo escuchaba y pensaba que quizá lo mío era peor, porque mi traición había venido de quien me dio la vida. Había días en que cerraba los ojos y trataba de recordar el olor del café que mi esposa hacía en las mañanas, las risas de mis hijos viendo caricaturas, el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina de nuestro pequeño departamento. Eran recuerdos simples, pero eran mi mundo. Ahora todo estaba reducido a 4 paredes grises, a un colchón delgado que olía a humedad, y a la certeza de que mi padre me había puesto allí. La desesperación me llevó a un punto que nunca imaginé. Empecé a pensar en rendirme, en aceptar la deportación sin pelear. Total, ¿qué más podía perder? Pero cada vez que esa idea se clavaba en mi mente, aparecía la imagen de mis hijos. Ellos no tenían la culpa. No podían cargar con el estigma de que su padre simplemente se dio por vencido. Por ellos, debía resistir, aunque el mundo entero estuviera en mi contra. La segunda audiencia se acercaba, y con ella, la posibilidad de un milagro o de una condena definitiva.
Mi abogado me dijo que las probabilidades eran mínimas, que sin un pariente ciudadano que me respaldara o una solicitud de asilo con pruebas sólidas, lo más seguro era la deportación inmediata. Yo le respondí que aún tenía algo que demostrar, que no podía dejar que la historia terminara así, pero por dentro me sentía como un hombre que camina en un corredor oscuro hacia una puerta que solo lleva al vacío. El día de la audiencia llegó con un frío extraño, como si el aire mismo quisiera advertirme de que nada sería igual después de cruzar esa puerta. Nos subieron en una camioneta blanca, esposados de pies y manos, con el silencio pesado de quienes saben que su destino depende de un hombre que apenas los mirará unos minutos. Yo repetía en mi mente las pocas frases en inglés que había practicado con otros detenidos, pero el miedo hacía que se me olvidaran incluso las palabras más simples. La sala estaba llena. Otros como yo esperaban en silencio, con los ojos clavados en el suelo. El juez, un hombre canoso de rostro severo, parecía leer expedientes como si fueran recetas médicas, sin emoción, sin pausa. Cuando dijeron mi nombre completo, sentí que las piernas me temblaban. Me levanté con las cadenas tintineando, como un recordatorio cruel de mi condición. Mi abogado me dio una palmada en la espalda, como quien anima a un boxeador antes de subir al ring, aunque ambos sabíamos que la pelea estaba perdida desde antes de comenzar. El fiscal empezó a hablar de mí como si fuera un número más. El señor Mendoza entró ilegalmente en 2002, trabajó sin documentos, utilizó identidades falsas, no tiene antecedentes criminales, pero tampoco estatus legal válido. Su voz era monótona, casi indiferente, pero cada palabra me golpeaba como un martillazo. Yo quería gritar que no era solo eso, que detrás de esas frases frías había un hombre que había cargado ladrillos bajo el sol de California, que había limpiado pisos hasta sangrar, que había sacrificado juventud y familia para sostener a otros. Pero en esa sala, mi historia parecía no tener valor. Cuando el juez me dio la palabra, respiré hondo. Your Honor, I worked hard. I built a life here. I have children. They need me. Mi voz se quebró al nombrar a mis hijos. Sentí que todos me miraban, pero nadie escuchaba realmente. El juez asintió levemente y pidió pruebas, documentos, algo que mostrara arraigo. Mi abogado presentó cartas de mi iglesia, fotos de mis hijos, recibos de trabajo. Todo parecía insuficiente. Y entonces, en medio de la audiencia, escuché un detalle que me heló la sangre. El fiscal mencionó que la denuncia que llevó a mi arresto había llegado de un familiar directo, con nombre y dirección exacta. Sentí que el piso se me abría. No era un rumor, no era un chisme de vecinos. Estaba allí, en un expediente oficial, como prueba de mi riesgo. Mi padre había puesto su firma en mi condena. Salí de esa sala con el alma destrozada. De regreso al centro de detención, los demás me preguntaban qué había pasado. No respondí. Me quedé en silencio, con la mirada fija en el suelo, repitiéndome que no podía ser verdad, pero lo era. Las piezas encajaban, las llamadas de exigencias, su frialdad cada vez que no enviaba dinero, su silencio cuando le pedí apoyo. Ahora tenía la confirmación que me faltaba. El hombre que debía protegerme fue el mismo que me entregó. Esa noche no pude dormir. Recordé mi infancia en Michoacán, los días en que lo acompañaba al campo, cuando me enseñaba a sembrar maíz, cuando compartíamos tortillas recién hechas en la mesa de madera. ¿En qué momento ese padre se convirtió en un verdugo? ¿O acaso siempre lo había sido y yo me negaba a verlo? Pensaba en mi madre, en cómo había guardado silencio, en cómo me pidió que entendiera sus motivos, y yo solo podía sentir un vacío insoportable, como si me hubieran arrancado no solo el futuro, sino también la raíz de mi propia historia. La siguiente audiencia decidiría todo. Mi abogado me dijo que había pocas esperanzas, que el juez estaba inclinado hacia la deportación. Pero yo ya no pensaba en leyes ni en papeles, solo pensaba en la traición y en qué haría si me devolvían a ese mismo lugar donde mi padre esperaba, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido él quien me arrancó de la vida que construí. Los días antes del veredicto final
fueron un infierno en cámara lenta. Cada amanecer en el centro de detención se sentía como una condena repetida. El ruido metálico de las puertas, el olor rancio de los pasillos, los gritos lejanos de otros internos pidiendo atención médica. Todo era parte de un mismo ritual de desesperanza. Yo caminaba en círculos en el patio cercado por alambre de púas, mirando el cielo gris de California y preguntándome si sería la última vez que lo vería como hombre libre. Las llamadas con mi esposa se volvieron más dolorosas que reconfortantes. Ella trataba de ser fuerte, pero la escuchaba quebrarse. No sé cómo pagar la renta este mes, José. Los niños necesitan ropa para la escuela. Todo se está desmoronando sin ti. Yo cerraba los ojos y me mordía los labios para no llorar. No podía mostrarle mi miedo, aunque por dentro me estuviera desangrando. Mi hija mayor apenas hablaba en las llamadas, solo respiraba, y de vez en cuando soltaba un «Te extraño, papá». Esa voz, apagada, me partía en 1000 pedazos. Mientras tanto, en México, mi padre seguía llamando, no para preguntar cómo estaba, sino para reafirmar lo que había hecho. «Hijo, entiende que aquí es tu lugar. Allá no tienes futuro. Acá siempre tendrás techo y familia». Quise gritarle que familia no es la que te entrega a la jaula de tus verdugos, que techo no es suficiente cuando lo que te quitan es la dignidad. Pero no dije nada. Colgué en seco. No quería que escuchara la furia que hervía en mis venas. El día de la última audiencia, mi cuerpo temblaba entero. Entré a la sala con el uniforme naranja, esposado, rodeado de guardias. El juez revisó los papeles en silencio. Mi abogado habló. Presentó nuevamente cartas de apoyo, pruebas de mis años de trabajo, fotos de mis hijos nacidos aquí. Todo parecía una montaña de papeles inútiles frente a la frialdad del sistema. Yo respiraba como si cada inhalación fuera la última. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer se levantó en la sala. Era mi vecina, la señora Linda, una mujer mayor que vivía en el departamento frente al mío en Riverside. No sabía que ella había venido. Con voz temblorosa pero firme, le dijo al juez, «Your Honor, I've known José for 10 years. He is a good man, a good father. He helped me when my husband died. He carried groceries for me. He watched over my kids. Please, don't send him away. He belongs here». Sus palabras fueron un rayo en medio de la tormenta. El juez la escuchó con atención. Por primera vez en todo el proceso, levantó la vista. Tomó nota. Preguntó un par de cosas más. No fue una absolución, no fue un milagro, pero fue una grieta en ese muro que parecía inquebrantable. Mi abogado me susurró al oído al salir, «Esto cambia algo, no lo suficiente para asegurarte, pero al menos es una luz». Esa noche, de regreso al centro, sentí por primera vez en mucho tiempo un poco de esperanza. No porque el sistema fuera justo, sino porque alguien que no era de mi sangre, alguien sin obligación alguna, se había levantado a defenderme, y eso me hizo entender algo brutal. A veces, la verdadera familia no lleva tu apellido, sino que se construye con actos de lealtad. Pero también supe que esa pequeña chispa de esperanza haría aún más insoportable la espera, porque el veredicto final estaba cerca. Y con él, la posibilidad de ser arrancado definitivamente de la vida que había construido con tanto dolor y sacrificio. El día del veredicto final llegó con una pesadez que no sé describir. No era solo miedo, era la sensación de estar parado al borde de un abismo sin saber si alguien me empujaría o si de alguna manera lograría retroceder. Esa mañana apenas probé la bandeja de desayuno. El olor a huevos fríos y café aguado me revolvía el estómago. Sabía que en unas horas el juez decidiría si podía quedarme en el país que me había dado todo y me lo había quitado todo, o si me devolverían al mismo lugar de donde había huido 2 décadas atrás. Entramos a la sala en silencio. Mis hijos estaban allí, acompañados de mi esposa y de la señora Linda. Cuando los vi, con la ropa sencilla que apenas alcanzaban a pagar, mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija me levantó la mano tímidamente, como queriendo darme fuerzas. Mi hijo, en cambio, no pudo sostener mi mirada. Estaba quebrado,
cargando un dolor que ningún niño debería cargar. El juez habló con la misma voz monótona de siempre. Después de revisar las pruebas, los testimonios y los documentos, cada palabra parecía durar un siglo. Yo apretaba los puños, esperando escuchar la sentencia que borraría 21 años de lucha. Este tribunal no concede la cancelación de deportación. El señor Mendoza será trasladado a México en un plazo máximo de 30 días. El mundo se detuvo. Sentí un zumbido en los oídos, como si todo a mi alrededor desapareciera. Solo vi a mi esposa romper en llanto y a mis hijos aferrados a ella. Quise correr, abrazarlos, decirles que todo estaría bien, pero las cadenas me mantenían quieto, prisionero, inútil. Los guardias me sujetaron de los brazos y me empujaron hacia la salida mientras mi hija gritaba «¡Papá!», con una voz que me atravesó como un cuchillo. De regreso al centro de detención, la noticia me golpeaba en oleadas. Era oficial. Me deportarían. 21 años trabajando bajo el sol, enviando cada dólar a México, soportando humillaciones, arriesgándome en cada esquina para evitar una redada. Todo para terminar en el mismo punto donde había empezado. La ironía era cruel, pero esa noche algo cambió dentro de mí. Mientras estaba acostado en la litera dura, con la mirada clavada en el techo, entendí que mi padre no solo me había traicionado por dinero o por egoísmo, lo había hecho porque en su mundo, en su lógica retorcida, yo siempre le pertenecí. Él nunca me vio como un hombre libre, sino como una extensión de su voluntad. Al denunciarme, pensó que me estaba devolviendo a mi lugar. Esa revelación me dio rabia, sí, pero también me abrió los ojos. Comprendí que si alguna vez lograba salir de ese infierno, no sería para regresar a él, ni para seguir cargando con cadenas invisibles que me ataban a sus exigencias. Por primera vez en mi vida, empecé a pensar en mí, en mis hijos, en la posibilidad de cortar ese ciclo de manipulación y dolor que me había perseguido desde que crucé la frontera. El traslado a México estaba programado. 30 días, quizá menos, pero dentro de esos 30 días aún podía pasar algo. Y yo me juré que no me iría sin pelear hasta el último minuto, aunque el sistema estuviera diseñado para aplastarnos. Los días de espera se volvieron interminables. Cada amanecer en ese centro era un recordatorio de que el reloj corría en mi contra. 30 días, me repetía. 30 días para dejar atrás a mis hijos, a mi esposa, a la vida que construí. 30 días para regresar con las manos vacías al mismo pueblo de donde partí en 2002, cargando no solo vergüenza, sino también el sello de la traición. Las noches eran lo peor. El silencio estaba lleno de lamentos apagados, de oraciones murmuradas en varios acentos, de hombres adultos llorando como niños. A veces pensaba que esas paredes absorbían nuestra desesperación y la devolvían multiplicada. Yo me sentaba en la litera con la mirada perdida, repasando una y otra vez el momento en que escuché al juez dictar mi deportación. El eco de la voz de mi hija gritando «¡Papá!» todavía me desgarraba. En esos días empecé a hablar más con otros detenidos. Había uno, de Oaxaca, que llevaba 5 meses esperando su salida. Él me contó que su propio hermano lo había entregado para quedarse con un terreno familiar. Me lo dijo sin lágrimas, con una resignación helada. Otro, de Guatemala, me confesó que su esposa había llamado a ICE porque ya no soportaba vivir con el miedo de esconderlo. Historias de traición se repetían como un patrón, como si el sistema se alimentara no solo de nuestras fallas, sino también de las grietas más íntimas de nuestras familias. Escuchar esas confesiones me hizo sentir menos solo, pero también más herido. No era el único que había sido traicionado por su sangre, pero eso no aliviaba el dolor. Un día recibí una visita inesperada. Era el pastor de mi iglesia, un hombre sencillo que me había dado trabajo pintando casas cuando nadie más me lo ofrecía. Traía en la mano un sobre lleno de cartas de apoyo de vecinos y feligreses. «José, no pierdas la fe. Estamos organizando una petición. No es mucho, pero quizá ayude». Tomé esas cartas con manos temblorosas. Eran palabras simples, escritas con bolígrafos baratos en hojas arrugadas, pero cada línea
Era un recordatorio de que sí había gente que me veía como persona, no como carga. Esa misma noche, mientras releía las cartas en la litera, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Tal vez mi padre me había entregado, tal vez el juez ya había firmado mi salida, pero había una comunidad allá afuera que me reconocía, que decía mi nombre con respeto, y eso, aunque pequeño, me devolvía fuerza. Empecé a notar también señales extrañas en mi caso. Uno de los oficiales me dijo, casi en secreto, que había recibido varias llamadas preguntando por mi expediente. No eran de México, eran de aquí, de California. Eso me intrigó. ¿Quién se estaba moviendo afuera por mí? ¿Podría ese esfuerzo retrasar o incluso detener la deportación? Mientras tanto, en cada llamada con mi madre, ella lloraba en silencio. Nunca se atrevió a defenderme abiertamente, pero sus lágrimas me decían lo que sus palabras no podían, que ella sabía que lo que mi padre había hecho era imperdonable. A veces me pedía que lo entendiera, que lo hizo pensando en lo mejor. Yo ya no podía escuchar esa frase sin sentir náuseas. El giro comenzó a gestarse lentamente, como una brasa escondida bajo cenizas. Había algo moviéndose afuera, más allá de mi alcance. Y aunque no sabía si era suficiente para cambiar mi destino, empecé a sentir que la historia aún no estaba cerrada. La rutina del centro de detención parecía inquebrantable, pero algo empezó a cambiar en el aire. Los guardias me miraban diferente, con cierta curiosidad, como si mi nombre ya no fuera solo uno más en la lista interminable de deportaciones programadas. Una tarde, mientras pasaban lista en el comedor, uno de ellos murmuró apenas audible: «Tienes gente afuera moviéndose por ti». No quise ilusionarme, pero esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier sentencia. A los pocos días mi abogado llegó con una expresión distinta en el rostro. «José, escucha bien. Varias personas de tu comunidad han enviado cartas, han hecho llamadas. Incluso tu iglesia organizó una pequeña manifestación frente a la corte. No es común que eso ocurra, y puede ser un factor que juegue a tu favor». Lo miré incrédulo. Después de semanas sintiendo que estaba completamente solo, me costaba imaginar que alguien todavía creía que valía la pena luchar por mí. Lo más sorprendente llegó en una visita posterior. Era la señora Linda, la misma vecina que había hablado en la audiencia. Ella me contó que había organizado a los residentes del edificio, que habían firmado una petición con más de 100 nombres exigiendo que me dejaran quedarme. «No podemos perder a alguien como tú, José. Aquí eres parte de nosotros», me dijo con lágrimas en los ojos. Su gesto me estremeció, porque era exactamente lo contrario a lo que había hecho mi padre. Mientras él me entregó, una mujer sin lazo de sangre me defendía como si fuera familia. Ese contraste me abrió los ojos. Comprendí que no todos los vínculos se heredan. Algunos se construyen con actos de lealtad, con solidaridad genuina. La traición de mi padre me había arrancado el alma, pero al mismo tiempo me estaba mostrando quiénes eran mis verdaderos aliados. La abogada de inmigración que colaboraba con la iglesia se sumó a mi defensa. Empezó a revisar mi caso con detalle, buscando vacíos legales, apelaciones posibles, recursos de última hora. Cada documento, cada firma recolectada, era una chispa de esperanza. Yo sabía que las probabilidades seguían siendo mínimas, pero también entendía que ya no estaba peleando solo. Esos días se convirtieron en una montaña rusa de emociones. Una mañana despertaba convencido de que me deportarían en cuestión de horas, y al caer la noche me aferraba a la posibilidad de que una carta, una llamada, un abogado insistente pudieran retrasar mi salida. Entre esas emociones encontradas, mi padre volvió a llamarme. Su voz sonaba firme, casi orgullosa. «Te dije que aquí es tu lugar, hijo. Allá solo sufres». No respondí. Por primera vez en mi vida, me negué a darle el poder de mi voz. Colgué y supe que esa línea invisible que me unía a él se había roto para siempre. El giro inesperado llegó con una notificación oficial. Mi deportación quedaba suspendida temporalmente mientras se revisaba la apelación presentada por la nueva abogada. El papel en mis manos era delgado, casi insignificante,
pero contenía la diferencia entre la derrota total y una esperanza renovada. Los demás detenidos me miraban con envidia y alegría mezcladas. Yo no celebré, solo cerré los ojos y agradecí en silencio. Entendí entonces que mi historia no era solo de sufrimiento y traición, también era una prueba de resistencia. Podían arrancarme la libertad, podían arrebatarme el trabajo y la dignidad, pero aún había quienes creían en mí, y esa fe me obligaba a seguir de pie. Cuando recibí el aviso de que mi deportación quedaba suspendida temporalmente, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin que el aire me quemara por dentro. No era libertad, no era absolución, pero sí era tiempo. Y en el mundo de un detenido, el tiempo es oro. Es la diferencia entre desaparecer de un país o encontrar un resquicio para seguir luchando. Mi esposa vino a visitarme pocos días después de esa noticia. Traía a mis hijos de la mano, con ojeras marcadas pero con una chispa nueva en la mirada. Me abrazaron con la fuerza de quien teme perderlo todo. «Papá, la maestra dijo que si firmas más papeles, puedes quedarte», me dijo mi hijo con la inocencia que solo tienen los niños. Sonreí débilmente, porque no podía explicarle que los papeles no siempre bastan, que la justicia en este país tiene más que ver con números que con humanidad. Pero dentro de mí me prometí luchar hasta el final, porque no podía permitir que ellos crecieran con la idea de que su padre se rindió. Las cartas seguían llegando al centro de detención, algunas de vecinos, otras de compañeros de trabajo, incluso de personas que apenas me conocían, pero que habían escuchado mi historia en la iglesia. Cada sobre era una semilla de esperanza. Uno de mis compañeros de celda me dijo una noche: «Hermano, tú tienes algo especial. La gente afuera te ve. No todos tenemos esa suerte». Yo lo escuché en silencio, porque sabía que más que suerte, lo que había era una vida entera de sacrificios que, al menos ahora, alguien reconocía. Mientras tanto, mi padre no volvió a llamar. Su silencio era más estruendoso que cualquier palabra. Yo entendí que para él ya no existía como hijo, que en su mente la decisión estaba tomada. Había hecho lo correcto al entregarme, y ahora debía cargar con las consecuencias. Ese vacío me dolía, pero también me liberaba. Por primera vez dejé de esperar algo de él. Ya no buscaba su aprobación, ni su bendición, ni siquiera su perdón. Descubrí que había pasado la vida intentando cumplir con sus expectativas y que ahora, al romperse ese vínculo, podía empezar a vivir para mí y para mis hijos. Mi madre, en cambio, me llamó una noche entre sollozos. «Perdóname, hijo, no tuve el valor de detenerlo. Yo sabía lo que planeaba, pero me quedé callada porque pensé que tal vez así volverías a casa. No imaginé que te destruiría de esta manera». Sus palabras me atravesaron, pero no sentí odio hacia ella, sentí compasión. Ella también había sido prisionera de la voluntad de mi padre, toda una vida atada a sus decisiones. En su voz escuché no solo culpa, sino también amor, y eso me dio fuerzas para no derrumbarme. Con cada día que pasaba, la apelación avanzaba lentamente. Mi abogada me visitaba con carpetas llenas de documentos y estrategias. Me explicaba que el sistema era cruel, que las probabilidades seguían siendo bajas, pero que mientras hubiera una oportunidad, debíamos aferrarnos a ella. Yo asentía, pero en mi mente ya no pensaba solo en papeles. Pensaba en el significado de pertenecer. Descubrí que pertenecer no era estar en un país con papeles perfectos ni cumplir con las exigencias de un padre. Pertenecer era mirar a mis hijos a los ojos y saber que para ellos yo era hogar. Era escuchar a mis vecinos decir que me consideraban parte de su comunidad. Era recibir cartas de personas que reconocían mi esfuerzo. Pertenecer, al final, no tenía nada que ver con fronteras, sino con los lazos invisibles que uno construye con los demás. Ese descubrimiento fue el verdadero giro en mi historia. Aún no sabía qué decidiría la corte, si me dejarían quedarme o si me expulsarían. Pero entendí que, pase lo que pase, yo ya no era el mismo hombre que entró esposado aquella mañana en Riverside. La traición de mi padre había intentado quebrarme, pero en lugar de eso,
Me había mostrado quién era realmente mi familia y dónde estaba mi verdadera lucha. El día de la decisión final llegó sin previo aviso, como suelen llegar las noticias que cambian la vida. Me llamaron por mi nombre en medio del conteo matutino y me llevaron a una oficina pequeña, iluminada con luz fluorescente. Allí estaba mi abogada, con el rostro serio pero sereno, sosteniendo un sobre en la mano. Me miró fijo a los ojos antes de hablar. José, la Corte aceptó retrasar tu deportación indefinidamente. No es residencia, no es libertad absoluta, pero significa que por ahora puedes quedarte con tu familia mientras seguimos luchando. Sentí que las piernas me flaqueaban. No era la victoria total que soñaba, pero sí era un respiro, un pedazo de vida devuelto. Me imaginé abrazando a mis hijos esa misma noche, respirando el aire de la calle, aunque todavía cargara la sombra de los papeles pendientes. La abogada continuó explicando que el caso seguiría abierto, que habría más audiencias, que nada estaba garantizado. Pero yo apenas escuchaba. En mi mente solo resonaba una idea. Había ganado tiempo, y con tiempo siempre hay esperanza. Esa tarde, cuando crucé la puerta de salida y vi a mi esposa esperándome con lágrimas en los ojos, comprendí lo que realmente significa la palabra hogar. No eran las paredes de un país ni las exigencias de un padre ausente. Era ese abrazo apretado, esa mezcla de llanto y risa que compartimos los cuatro, mientras mis hijos no me soltaban los brazos. Por primera vez en meses, el aire me supo a libertad. Supe entonces que mi vida no podía seguir girando alrededor de la voz de mi padre, que él había decidido traicionarme para mantener su control, pero que yo no podía seguir siendo esclavo de ese peso. Me prometí que si algún día regresaba a Michoacán, no sería como el hijo obediente que enviaba cada dólar, sino como un hombre libre que ya no necesitaba su aprobación. Y si nunca regresaba, también estaría bien, porque había encontrado mi lugar en los ojos de mis hijos y en el amor de quienes realmente me veían como persona. Con el tiempo, aprendí a perdonar, aunque nunca a olvidar. Perdón no porque mi padre lo mereciera, sino porque yo necesitaba dejar de cargar con ese veneno en el alma. Su traición había marcado mi historia, pero no sería la que definiera mi final. Hoy, cuando miro atrás, veo un camino lleno de sacrificios, de errores, de dolor y también de pequeñas victorias. 21 años de lucha en Estados Unidos me enseñaron que pertenecer no se mide en papeles, sino en los lazos que uno siembra. Que la lealtad verdadera puede venir de una vecina, de una comunidad, de unos hijos que creen en ti aunque el mundo entero te dé la espalda, y que incluso la peor traición puede convertirse en la chispa que encienda tu fuerza para empezar de nuevo. Ahora vivo cada día con gratitud. Tal vez mañana el sistema me reclame otra vez, tal vez me enfrente a nuevas batallas, pero ya no soy el mismo hombre que entró temblando a aquella celda. Hoy sé quién soy, sé a quién pertenezco, y sobre todo, sé que aunque me quiten todo, nadie podrá arrebatarme la dignidad de haber resistido.